Hey, hola gente, Luis queda aquí. Al día de hoy vamos a tratar un tema bien básico, es como la guía más absoluta que van a encontrar en YouTube sobre Blender, sobre el manejo de software 3D, pues, a partir de Blender en 3D. Así que si eres un veterano, pues te recomiendo que saltes este video y si conoces a alguien que quiere empezar en el 3D, que apenas está empezando, pues recomiéndaselo. Ok, vamos a tratar varios temas. Básicamente voy a hacer solamente yo hablando, moviéndome por la interfaz de Blender, explicándoles las cosas más esenciales de cómo empezar y esas cosas, ¿ok? Así que muchas gracias y vamos a comenzar. Antes por decir, bueno, estamos trabajando con Blender 2.79b, es la última versión, el último release, que fue lanzado el 22 de marzo de este año, de 2018. Es la última versión, hay versiones de prueba como el 2.8 que se ve increíble y la verdad no me ha interesado mucho probarlo antes de que salga una versión oficial. Sin embargo, está en la página de blender.org para que lo puedan descargar si quieren hacer testeos con esto. Tiene un nuevo Eevee, que es como el nuevo un nuevo render, un nuevo motor de render con el cual se puede trabajar en tiempo real. Entonces, lo primero es en blender.org, a la pestaña Download, pueden descargar la última versión, el 2.79 para Windows o para Mac o para software libre Linux. Lo pueden descargar en la página, ¿ok? Blender.org/download, se los voy a dejar en la descripción si recuerdo. Y aquí mismo pueden encontrar lo demás, pueden hacer las donaciones si quieren. Recuerden que este es un software gratis y libre y para ser tan increíble pues requiere dinero para desarrollo. Vamos a Blender. Entonces esto es lo primero que nos aparece sin estas cosas aquí. Estas son cosas que he trabajado recientemente. Si le doy clic me voy a encontrar con la ventana de Blender. Esta es la interfaz básica, la interfaz que nos encontramos siempre que abrimos el programa, al menos que hayamos cambiado algo para allá en las preferencias de usuario. Esto es lo que nos vamos a encontrar. Déjenme ver, estamos grabando. Pues sí, eso es lo que nos vamos a encontrar. Entonces primero que nada voy a apretar un botón que es la tecla N y voy a ir hasta acá abajo. Esto no lo tienen todos, es simplemente un plugin adicional que es para que puedan ver lo que estoy presionando. Ahora sí, estamos como nuevos, sin esto. Entonces, en todo software 3D nos vamos a encontrar tres opciones básicas. No todas vienen así como en la primera escena que nos encontramos, pero tres opciones básicas que son objetos 3D, que son pues básicamente la geometría con la que vamos a trabajar, con la que podemos crear nuestras figuras, nuestras mallas, lo que queramos crear en 3D es a partir de un objeto 3D. Generalmente los software 3D tienen diferentes bases como cubos, cilindros, esferas y cosas por el estilo. ¿Qué es este cubito de acá? Que está seleccionado con naranja, así que está con naranja por encima. Adicionalmente acá arriba, donde estoy haciendo el circulito con el mouse, podemos ver un puntito, ¿sí? Como con una línea punteada alrededor y una línea hacia abajo. Esa es la representación de una lámpara, un punto de luz, que es otro de los básicos que tiene un software 3D. Y esta que parece un poco más obvia es una cámara, que es básicamente la forma del software de interpretar lo que estamos trabajando y transformarlo a una imagen. Es decir, es como nuestro visor de render. Entonces, estos son los tres básicos. Ahora, en la interfaz de Blender hay varias cosas. Entonces, lo primero que vamos a ver es básicamente lo que son por encima de las cosas. Entonces, aquí tenemos una barra de herramientas. A este lado, si presionamos N, vamos a recibir otra barra de herramientas que es para controlar el objeto que tenemos seleccionado. Vamos a ocultarla para que no estorbe. Tenemos una línea de tiempo acá abajo. Una línea de tiempo lo más básico posible. Y acá tenemos otro tipo de herramientas para objetos, para render, para el mundo, para modificadores y cosas por el estilo, que vamos a trabajar más adelante tal vez. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos hacer es sentirnos cómodos moviéndonos en el entorno 3D. Para ello, bueno, les recomiendo simplemente ir a probar en todo este recuadro aquí gris oscuro con la malla, con el objeto y con la luz y con la cámara, en movernos. Otra cosa que debemos entender es que esta línea verde de por acá es un eje, la línea roja es un eje, una línea que no aparece acá porque no la tenemos visible.
pero que se representa con este triángulo, con esta flecha azul, es el último eje. Esos son los tres ejes básicos que vemos en la realidad y también en un software 3D, que son el verde en Blender, es el verde el eje Y, el rojo es el eje X y el azul es el eje Z. Nos sirve para mover los objetos, trasladar los objetos y también nos sirve para rotarlos, ¿ok? También es como punto de referencia para hacerlos, escalarlos, para cambiarlos el tamaño. Entonces vamos a ello. Entonces, ahora ya es momento de empezar a cliquear cosas. Tomamos nuestro mouse. Es muy recomendable si van a trabajar en Blender que tengan un teclado numérico, el adicional, no el que está encima de las letricas, sino el que está todo hacia la derecha, que tiene los números como si fuera una calculadora. Ese es muy útil porque ese es el que nos va a ayudar a rotar entre las vistas de Blender y a darnos como un sentido más mejor de ubicación. Entonces, listo. Con el mouse vamos a ver que la selección aquí está contrapuesta con la selección, digamos, en otro software. Si vienes de usar GIMP, Photoshop, Illustrator o cualquier otro software 2D, la selección con esos softwares es generalmente con el clic izquierdo. Sin embargo, en Blender es con el clic derecho. Entonces tengo aquí el clic derecho, eso quiere decir que está seleccionado mi cubo. Como lo pueden ver, está con naranja. Ahora, si me voy a parar aquí encima de nuestra luz, de nuestra lámpara, y le doy clic derecho, lo va a seleccionar. Y vemos también que nuestro eje tricolor aquí de azul, verde y rojo cambia y se va a poner allá en donde está la lucecita. Ahora lo mismo, si me paro encima de la cámara y le doy clic derecho, va a pasar lo mismo. El eje pasa a estar acá y la cámara pasa a estar iluminada con color naranja, que significa que está seleccionada. ¿Okay? Ahora, eso nos deja tocar un tema importante, que es cada objeto tiene un punto de origen. Un punto de origen vamos a llamarlo como el centro del objeto, ¿sí? No el centro geométrico, sino el centro del objeto. Eso significa que a partir de este puntico, nuestro objeto seleccionado va a rotar. Si así lo decidimos, ¿no? En el momento está así. Entonces, a partir de ese puntito, nuestro objeto va a rotar. Y este puntito naranja es el origen de cada objeto. Entonces, si vamos al cubo, el origen está en todo el centro, entonces debería girar sobre su propio eje. El origen del objeto está en el centro de masa o en el centro geométrico del cubo. Y en la luz el puntito está allá, entonces eso es básicamente lo mismo, como si lo moviéramos. Perfecto. Entonces ya sabemos seleccionar. Lo siguiente es mover los objetos dentro de nuestro entorno 3D. Para mover los objetos en nuestro entorno 3D, podemos usar estas flechitas. Es decir, si damos clic, esta vez sí clic izquierdo, lo pueden ver acá. De hecho, vamos a hacer, denme un segundito. Opa, me alejé. Estamos por ahí. ¿Cómo es esto? El texto más grande, el mouse más grande. Ahí lo pueden ver mejor. Perfecto. Entonces, si seleccionamos con clic izquierdo el eje azulito, vamos a bajar. Vamos a ver que nos va a aparecer una línea totalmente vertical. Bueno, totalmente vertical para el entorno 3D, que es un azul más clarito que el de la flechita. Y eso nos va a señalar el camino por el cual vamos a poder mover nuestro objeto. Otra cosa que acaba de pasar. Entonces, si estamos dentro de nuestro entorno 3D y empiezo a mover hacia abajo, Blender tiene una cosa muy útil y muy chévere, que es cuando paso acá, el cursor vuelve a aparecer arriba. Eso quiere decir que voy a poder seguir moviendo mi objeto infinitamente hacia abajo. Si bueno, tengo espacio en mi escritorio para mover. Cosa muy útil. Ok. Le di clic derecho ahí solamente para soltar la selección y el movimiento que estaba haciendo, para no aplicarlo, para cancelarlo. Clic derecho mientras tenía el clic izquierdo. Eso sí es de software de tipo Photoshop o demás. Incluso Paint. Entonces lo mismo pasa con el eje verde. Entonces lo podemos mover en el eje verde. Si es clic izquierdo, y en el eje rojo o en el eje X con clic izquierdo en la de esta roja. Lo mismo podemos hacer con todos los objetos, ¿sí? Ahora hay cosas importantes que voy a omitir, que no voy a mencionar porque son un poco más confusas de lo que ya estoy diciendo ahorita. Entonces no las voy a mencionar por ahora, como la rotación y demás. No es tan compleja la rotación, pero sí los ejes de rotación. Entonces eso lo vamos a omitir por el momento, ¿ok? Ya sabemos cómo rotar y mover nuestros objetos, escalarlos. También vamos a hacer algo, de hecho les voy a dejar abajo en la descripción de este video un enlace
para que descarguen un documento, no lo he terminado, tengo que terminar un documento sobre las teclas de acceso rápido más útiles de Blender. Es un documento largo, son 3 páginas, 4 páginas, que quiero que, bueno, si realmente se toman esto en serio, lo impriman, lo peguen en su pared y lo tengan ahí mientras se van aprendiendo los accesos rápidos del teclado, porque este software tiene demasiados accesos rápidos en el teclado. Ahora, ya sé para dónde íbamos. Entonces, para mover los objetos también podemos usar otra forma que no es tan, digamos, lineal como mover con los ejes de nuestro objeto, que es presionar la tecla G, la van a ver ahí presionada, y esa tecla G, no estoy moviendo mi mouse, esa tecla G significa grab en inglés, que es como coger el objeto, tomar el objeto para moverlo libremente por nuestro entorno. Entonces, dependiendo de la vista en la que estemos, nos va a mover el objeto. Entonces, como estamos en una vista aquí lateral, se va a mover por toda la pantalla. Vemos que se selecciona con blanco. Eso quiere decir que el objeto está seleccionado y es como si lo tuviera cliqueado. O sea, está ahí sostenido en mi mouse. Entonces, si empiezo a moverlo, mi mouse, vamos a ver que nuestro objeto se mueve en el entorno 3D. ¿Ok? G para grab. Funciona con todos los objetos igual. G para agarrar y le doy clic derecho para soltarlo. Si lo quiero aplicar, le doy clic izquierdo y se aplica y ahí queda. ¿Ok? Ahora, estas son las básicas, ¿no? Tenemos la tecla G para agarrar. Estoy escribiendo por ejemplo. Y tenemos la tecla R para rotar. Entonces, por ejemplo, lo mismo, dependiendo de la vista de nuestra cámara, si presiono la tecla R, y dependiendo de la posición de mi mouse también, ven, me va a aparecer una línea punteada desde el origen de mi objeto seleccionado hasta mi mouse. Y eso es la rotación. Entonces, entre más lejos esté, más accurate, más precisa va a ser mi rotación. Y mientras más cerca, pues va a ser más imprecisa porque voy a tener menos espacio para rotarlo bien. Entonces, lo mismo, clic derecho para cancelar lo que estoy haciendo. Esa es la rotación. R para rotación. G para agarrar o mover, R para rotación, y tenemos la última de los más básicos, que es la S, que es para escalar, scale en inglés, que es transformar el tamaño de nuestro objeto seleccionado. Entonces, si presiono S, también me aparece, de hecho, miren bien, si presiono R para rotar, me aparece al lado de mi mouse una flechita doble, que quiere decir hacia las direcciones a las que lo puedo mover y va a rotar. Y si presiono S, me aparece una flechita doble, pero en las direcciones hacia el objeto y hacia afuera del objeto, que significa que si lo acerco va a ser más pequeño y que si lo alejo va a ser más grande. ¿Sí ven? Funciona con todos los objetos. ¿Ok? Escalar. Bien. Tenemos las operaciones básicas. Ahora vamos a movernos en nuestro entorno, porque pues, no podemos hacerlo todo desde aquí. Podríamos, pero no es lo más útil hacerlo todo desde aquí, desde la distancia, desde esta vista en perspectiva extraña que tenemos. Entonces, para ello sí necesito que tengan a mano su teclado numérico. Si no lo tienen, va a ser un poco más largo el recorrido. ¿Saben? Entonces, todas las teclas numéricas, todos los números del 1 al 9, creo, funcionan para darnos una vista por defecto. Una vista básica de nuestro objeto, es decir, una de frente, una de por detrás, así, cosas así. Entonces, quiero que vayan probando. Sin embargo, les voy a mostrar. Si presionas 1, vas a obtener la vista frontal completa del objeto. Ahora, estos números que voy a estar presionando también los pueden ver aquí en View. Sí, aquí en View. Oh, caramba. Aquí en View y aquí van a ver las cámaras, ¿sí ven? De izquierda, derecha, atrás, frente, desde abajo, desde arriba, o la vista de la cámara. Entonces, con 1 es de frente. Ahora se ve un poquito extraño, vemos la línea aquí y todo esto acá. Entonces vamos a volver, no sé, volver a nuestra cámara, entonces vamos a hacer así. Ya les explico cómo hacemos eso. Entonces, volvemos a nuestra vista de cámara y vemos que tenemos una vista en perspectiva. Es decir, lo que está más lejos se ve más pequeño, lo que está más cerca se ve más grande. Eso es lo normal, es la vista que tenemos en la realidad. Sin embargo, generalmente, al menos para mí, trabajando en software 3D, digamos, modelando un objeto, creando animación incluso, es más fácil si tenemos una vista no perspectiva, una vista que nos genera, que no nos genera profundidad, que nos deja ver el objeto más como es dentro del entorno, que como se va a ver con nuestra animación final o con nuestro render final. Para eso está la tecla en el centro de los numeritos, el 5. Esta es nuestra vista ortográfica. Entiendo que puede ser fastidiosa, fea, se puede ver incluso
desde donde están, porque no parece correcto, porque no tiene profundidad, porque se ve extraño, porque no es lo que vemos en la realidad, ningún objeto lo vemos así. Entonces es por eso que se ve extraño. Sin embargo, a medida que más trabajen, más se van a dar cuenta que trabajar en la vista ortográfica es lo mejor que puede tener. Entonces podemos ver acá, de hecho, que nos indica que tenemos la vista de usuario ortográfica. Presionamos 5 y nos dice que tenemos la vista de usuario en perspectiva. Entonces vamos a dejarla en ortográfica por ahora para seguir moviéndonos y se va a ver un poco más... Entre más lo vean, mejor se va a ver, ¿ok? Entonces, 1 para la cámara frontal. ¿Listo? Entonces podemos ver la cámara frontal ortográfica. Cámara frontal, perspectiva. Ortográfica, listo. 1, el 3, así ya me acordé. Así, el 3 es nuestra vista desde la derecha. Podemos ver, si nos fijamos bien en los objeticos que tenemos acá, cómo vamos girando. ¿Okay? Es la vista de frente, la vista desde la derecha. El 7 es la vista desde arriba. Otra vez tengan en cuenta los objetos de referencia. El 9 es la vista desde abajo completamente. ¿Okay? Entonces volvemos a la vista 1. Yo les dije que todos los numeritos funcionaban, ¿cierto? Entonces para mayor comodidad, el 4, el 8, espero que estén mirando su teclado, el 4, el 8, el 6 y el 2 son las flechitas. Al menos en mi teclado aparecen como flechitas también. Y para esto funciona. Si presiono el 6 me voy a mover hacia la derecha dentro de la vista que estoy. El 4 me voy a mover hacia la izquierda dentro de la vista que estoy. El 8 hacia arriba. El 2 hacia abajo. Muy básico, ¿verdad? Entonces con esto podemos tener más control sobre nuestra ubicación dentro del entorno. Y funciona de cualquier manera. En la vista perspectiva también funciona. ¿Ok? Entonces todos los numeritos tienen una función. Listo, perfecto. Ahora, el último numerito, que es el 0, que está fuera de nuestro cuadrito, es nuestra vista de cámara. Es decir, nos va a dar el punto de vista desde este objeto de cámara, que es el que nos va a dar nuestra composición final, nuestro render final. Entonces si le damos 0, tenemos que se nos va a oscurecer todo alrededor y vamos a básicamente ver desde donde ve nuestra cámara. ¿Okay? Entonces ahí vamos a ir de una vez a hacer algo. Me estoy moviendo todo esto muy improvisado, espero les esté sirviendo, ¿ok? Es como a mí me hubiera gustado haber aprendido. Entonces la cámara no está centrada, nuestro objeto no está centrado porque pues no es la idea tampoco. Vamos si nos paramos aquí, como en cualquier software o en la mayoría de software, vamos a poder mover esa línea que está ahí vertical hacia este ladito, para poder ver un poco más, para tener un poco más de visual acá. Todo esto, tal vez al principio es bastante asustador porque puede llegar a ser intimidante, ¿ok? Sin embargo, no vamos a presionar nada más que este botón de aquí, que es la camarita y el flash que dice render. Lo presionamos y vamos a ver que nuestra ventana 3D cambió. Ahora estamos viendo el cubo con sombras y sin fondo. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar un poquito rápidamente esto, ¿ok? Solo vean la imagen, no vean lo demás, no importa. Entonces, tenemos que nuestra luz viene desde este punto, desde la derecha, y entonces por eso esto está totalmente sombreado a la izquierda. No hay un piso, entonces por eso no tenemos sombra en el piso. Entonces como la luz viene un poquito más arriba, la parte de arriba está más iluminada y esta también está iluminada, pero no tanto. ¿Ok? Entonces para salir de esto sin asustarnos, no vamos a dañar nada, le vamos a dar escape. Esto nos va a volver hasta donde estábamos en nuestra vista... Perdón, pierdo la voz. En nuestra vista 3D. Entonces ese render es la previsualización o la compilación o el render de todo lo que tenemos visto a través de nuestra cámara. O sea, la interpretación de la luz... dando en el objeto y del objeto en el espacio en el que está, para que tengamos una imagen final. ¿Ok? Entonces por eso les decía que entonces, si la luz viene de aquí de la derecha, esto está iluminado, esto también, pero esto no tanto. Y bueno, eso es el render básicamente. Vamos a dejarlo hasta ahí en render, no vamos a tocar más ese tema. Venga, lo oculto esto un poquito más porque también va a ser cansón. Listo. Ok, ahí. Listo. Entonces vamos a volver a, digamos, la vista de frente. ¿Ok? Ahora vamos a aprender a usar el mouse para orbitar. La mayoría de los programas de software 3D usan cosas similares a estas. Entonces, para orbitar, es decir, para movernos en nuestro espacio 3D de forma libre, sin tener que usar los numeritos del teclado numérico, vamos a presionar, o bueno, hacer clic en nuestro botoncito del mouse, nuestro botoncito de la ruedita del mouse. En el scroll del mouse vamos a hacer clic. Vamos a mantener oprimido, ahí lo pueden ver a la izquierda cómo se oprimió, de hecho ahí lo pueden ver cómo estoy haciendo clic. Haces clic, lo mantienes oprimido y empiezas a mover. Entonces cuando empiezas a mover sin soltar el clic, vamos a empezar a orbitar nuestra vista 3D. ¿Ok? Nuestra vista de usuario 3D.
Entonces ahí puedes hacer clic y moverlo hacia donde quieras, hasta donde tengas una vista más, más cómoda. ¿Ok? Ahora, si lo suelto, dejo de rotar y ahí se queda. Se aleja un poquito porque le di el scroll del mouse sin querer. Hice, ¿qué? Moví la ruedita. Le di hacia adelante o hacia atrás. Hice scroll hacia adelante o hacia atrás. Como la mayoría de software, hablando del scroll, si hago el scroll hacia arriba, me va a hacer un zoom dentro de donde estoy girando, que en este momento es nuestro objeto 3D. Si hago zoom hacia afuera, pues también nos va a hacer zoom hacia afuera. ¿Ok? Perfecto. Eso es con la rotación, el zoom in, el zoom out. Lo mismo podemos hacer, de hecho, con el teclado numérico. Con el teclado numérico, ya saben, podemos rotar apretando las teclas 4, 8, 6 y 2. Y también podemos hacer zoom con la tecla más y zoom out con la tecla menos. ¿Ok? Numpad plus es más, numpad minus es menos. No sé por qué eso está en inglés. Y una última cosa que tenemos, de hecho, en la orbitación, en el movimiento de nuestro entorno 3D, es ¿cómo se llama? El paneo, para podernos mover, digamos. Yo no quiero que rote yo no quiero que siga rotando yo no quiero que siga rotando nuestra vista hacia nuestro cubo, porque quiero ver nuestra cámara más de cerca, sin embargo no puedo. Entonces es sencillo, roto hasta por acá, y con el modificador o la tecla Shift presionada, presiono el clic, presiono la ruedita del mouse y me muevo hacia la derecha. Entonces ya estamos moviéndonos hacia nuestra cámara. Recuerden, Shift presionado sin soltarlo y clic con la ruedita del mouse. Ahí podemos hacer el paneo. Nos va a mover dentro de nuestro entorno como si estuviéramos en un entorno, digamos, 2D. ¿Bien? Perfecto. Ya tenemos los movimientos básicos dentro de nuestro entorno. Ya sabemos movernos. Bien. Ya ahí pueden probar todo lo que quieran. Rueden, muévanse, busquen posiciones extrañas en las que se sentirían más cómodos o incómodos trabajando con 3D. Y síganlo haciendo. Ahora vamos con las otras cosas de las que nadie habla, que nadie parece interesarle, pero que son muy útiles de saber desde el principio. La primera a la que voy a ir es la primera que se ocurrió. Es, ustedes recuerdan que nosotros trabajamos por capas en los software 2D, ¿cierto? Para poder tener, digamos, un mayor control. También trabajamos por capas en Blender. No sé si en todos los software 3D, pero en Blender sí. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, este objeto, de hecho, veámoslo acá. Este cuadrito pequeñito de acá que tiene 20 cuadritos más pequeños, es como nuestro visor de capas. Entonces, todos estos cuadritos son nuestras capas. Ahora, estamos viendo dentro de nuestro entorno 3D solo una capa, y es esta de acá, la que está seleccionada con el puntito naranja. Eso quiere decir que estamos trabajando en esa capa. ¿Okay? Si, digamos, estamos trabajando y necesitamos hacer, o hacemos un sketch que no queremos borrar, o tenemos una forma básica que no queremos borrar porque vamos a trabajar a partir de esa para hacer otro objeto, y si la embarramos más adelante, no queremos borrar esta forma básica, entonces la movemos a una de las capas más por allá. Digamos, la movemos a nuestra capa final o cosas así. Y eso dentro de la comunidad Blender se le llama la capa del basurero, de dump. ¿Sí? De dump. La capa del basurero, que sería donde vas a poner todas las cosas que no te sirven, pero que quieres tener igual por si acaso. Lo mismo que pasa en software 2D. Para mover un objeto de capa, es presionar la tecla M y lo movemos. Ahí nos aparece Move to Layer, que es mover a capa, y lo podemos mover. Entonces, eso es importante saber. A mí me pareció importante para saber. Ahora, moverlos entre cosas. A mí me pasó mucho cuando apenas empecé, que de repente yo quería mover esto de para arriba, y listo, lo moví de para arriba y entonces ya lo veía más. Ahora, quería mover algo por acá y vi esta esquinita con esas 3 lineecitas que aparece en cada ventana separadora, y lo moví para acá. Y yo, por Dios, me confundí. Ahí ya tengo 2 ventanas y no quiero tener 2 ventanas. Estaba mal, solo quería mover esto más para arriba. Entonces, cuando voy a hacer esto, no pasa nada y no sé qué hacer. Le doy otro clic. Oh, perdón, no era así. Le doy otro clic acá y ¡pum! Creé otra. Y le doy otro clic acá y ¡pum! Creé otra ventana. Entonces tengo un montón de ventanas incómodas, fastidiosas, que no tenía ni idea de cómo hacer y que empezaban a asustarme. Y terminaba por cerrar Blender y volver a comenzar, porque pues al final al cabo tenía una ventana por defecto. Sin embargo, si guardaba este proyecto, Blender guarda la configuración de ventanas. Entonces volví a abrirlo y tenía todo esto acá así. Y entonces nadie lo explica, nadie lo dice, y está por allá muy perdido en algún
tutorial de alguna otra cosa. Que estas ventanas resultan ser aterrorizantes cuando estás empezando. Entonces la forma de deshacerte de ellas es simplemente haciendo clic y moviendo hacia la izquierda, hacia afuera de donde está la ventana de afuera. Ahora, no funciona hacia abajo porque tenemos acá que nuestra separadora es esta línea de acá, pum, y tenemos arriba 4 objetos y abajo solo uno, entonces no nos va a deshacer. Eso también no lo sabía, pero también lo intenté. Entonces lo que haces es simplemente deshacerte de esta, luego hacer otra vez, clic izquierdo, te aparece esta flechita oscura y te deshaces de esta. Si quieres deshacerte de esta, giras hacia acá sin soltar el clic y te deshaces de esta, y lo mismo acá. Entonces ya cuando estás acá ya puedes deshacerte de esta si quisieras, cosa que no va a pasar. Eso la verdad me pareció útil de saber, lo lamento, me pareció útil de saber. Ahora, más cosas. Si todavía no vamos a modelar ni a crear algún objeto ni nada, vamos a sentirnos cómodos con nuestro entorno. Voy a abrir esto por acá. Todas estas cosas ignorémoslas. Todas estas son nuestras herramientas con las que podemos modificar un objeto o modificar el mundo dentro de nuestro entorno 3D. Entonces, si les van dando clic, van a ir viendo las cosas. Algunas van a ser obvias, otras no. Con la camarita es render, pues para compilar. Esta no es tan obvia porque se llama render también. Pero es como las capas de aquí también. Pero para, digamos, hacer diferentes renders, para hacer diferentes composiciones, para tener un producto más complejo, cosa que hablaremos de pronto más adelante. Nuestra capa de escenas, en donde podemos cambiar varias cosas. Ya recordé otra cosa de la que tengo que hablar, déjenme anotarlo. Terminamos acá y ya hablo de eso. Listo. En este mundo, pues el mundo, donde vamos a poder ver varias cosas para aquellas personas que manejan bien o más o menos bien el inglés, van a ser más bien obvias. Entonces tenemos el mundo, los colores del mundo, oclusión ambiental, luz ambiental y todas estas cosas que se pueden activar también. Este cubito de aquí es nuestra pestaña de objeto y es en la que casi más trabajamos. Y tiene las propiedades del objeto que teníamos seleccionado acá. Las podremos modificar más adelante. Estas lineecitas de acá, o cositas de ahí, son constraints es restricciones. Entonces son modificadores que vamos a poder añadirle a un objeto. Recordemos que la cámara y la luz también son objetos, para que tengan ciertas restricciones. Digamos que queremos que no se mueva en un eje o cosas así, esas las podemos crear ahí. Vamos a trabajar mucho con esto también, y esa es nuestra herramienta de modificadores. Y ahora acá vamos a ver todos los modificadores que podemos aplicarle a un objeto. Están modificadores de modificación, redundancia, los modificadores de generación, modificadores de deformación y los modificadores de simulación para crear simulaciones con nuestros objetos. Todos son muy útiles para cosas muy diferentes, son cosas impresionantes que se pueden hacer. Más para acá tenemos esta cosita como un triángulo hacia abajo con punticos, son nuestros vectores. Cuando estamos dentro de un objeto vector, podremos manipular varias de estas cosas, como crear grupos de vectores para texturizar o cosas por ese estilo, crear huesos también. Esta bolita de acá es nuestra bolita de materiales. Aquí podemos crear el material, modificar el material, cómo se va a ver dentro de nuestro objeto. También tiene que ver con texturas, con el color, el brillo, todas esas cosas para crear los materiales. Eso es un material. Ok. Aquí tenemos texturas. Bueno, más de lo mismo que los materiales. Es también para generar texturas, modificar texturas y demás. Esta es nuestra herramienta de partículas. Déjenme pausar un momento. Lo siento, me están escribiendo. Esta es nuestra herramienta de partículas para crear muchas otras cosas. Entre muchas cosas se usa principalmente para crear cabello o parecidos como pasto y cosas así para diferentes escenas. Y por último tenemos nuestra ventanita tab. Bueno, nuestro tabcito aquí de física, en donde vamos a poder crear simulaciones del tipo viento, colisión, ropa, pintura, más ropa, fluidos, fuego y cosas así. ¿Okay? Entonces, todo eso es para que lo tengan en cuenta y lo vayan rotando y vayan viendo las cosas que dicen para ver si se puede, para ver qué pueden ir entendiendo de eso. Lo siento, estaba un poco distraído. ¿Qué pueden ir entendiendo de lo que van viendo ahí para más adelante tocarlo? O sea, acá arribita, dentro de esta línea, o arriba de esta línea, tenemos sí, nuestra escena, que en este momento es esta de acá. ¿Okay? Entonces, van a ver que aquí dice escena, acá decía escena y acá dice escena. Entonces, esto se usa para varias cosas. Si queremos trabajar con más de una escena, digamos,
con más de una escena, trabajando, digamos, una animación tal vez, podemos crear diferentes escenas tipo acá. Le damos aquí clic, crear una nueva escena y eso empieza desde todo, con todo lo básico. Entonces tenemos que crear todo: cámara, cubo y lámpara, o objeto, iluminación y cámara, para crear nuevas escenas. Entonces, dentro de esta escena que tenemos aquí, que se llama scene o escena, tenemos nuestros render, nuestras capas de render, que solo tenemos una, nuestro mundo, que son las opciones de mundo, del color y lo demás, que solo es uno de esos también, nuestra cámara, nuestro cubo y nuestra lámpara, que nuestros tres objetos ahí que ya tenemos por defecto. Sí podemos tener más de una cámara, sí podemos tener más de un objeto y sí podemos tener más de una lámpara. No podemos tener más de un mundo, ni más, bueno, más de un render sí podemos tener, pero más de un mundo no. ¿Ok? Estas escenas también de hecho se usan para crear una nueva escena cuando queremos crear un juego, porque en Blender también se pueden crear juegos. No tiene un motor demasiado potente, pero sí es potente lo suficiente para crear un juego, digamos, por arriba del promedio. Se puede crear juegos, entonces las diferentes escenas funcionan también para los juegos, para los diferentes niveles o cosas por el estilo. Entonces nuestras opciones de aquí cambian dependiendo de qué tenemos seleccionado, ¿sí? Tenemos la cámara, tenemos una opción adicional que es esta de acá, que son nuestras opciones de cámara, en donde podemos crear básicamente o poner básicamente los parámetros de una cámara real. Este es el cubo el que estábamos viendo. Y en la lámpara tenemos esta adicional que es nuestras opciones de lámpara, de luz. Podemos cambiar el tipo de lámpara, el poder con el que la luz se emite desde nuestro puntico y la sombra y muchas otras cosas más. Ok. ¿Qué iba a hacer? Listo. Otra cosa importante que a mí nunca se me ocurrió, de hecho la entendí no hace tanto tiempo y que me hubiera gustado que me explicaran, son las unidades. Unidades de medida, por ejemplo, porque estás trabajando en un software 3D, entonces te confundes y dices, bueno, no sé qué tamaño tiene que ser esto, porque no sé qué tamaño es eso, porque no sé, ¿ok? Esas son las unidades. Y eso es lo que yo no entendí. Entonces, en el grid básico de Blender, el grid es la malla básica de acá de abajo, que no afecta para nada, simplemente es nuestra forma, es una forma de Blender de darnos una referencia. Vemos que son cuadrados, ¿cierto? Sí, son cuadrados. Y ese cuadrado grande tiene 16 cuadrados por 16 cuadrados. Nos contamos, a ver, si no estoy equivocado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 16 por 16 cuadrados. Esas son las unidades Blender. Blender Unit. Cada una equivale a una unidad. Es decir, vamos a irnos a la vista frontal y me voy a acercar y me voy a mover. ¿Listo? Cada una de esas unidades está dividida de forma pequeñita en 10, creo. Sí, en 10. Entonces cada cuadrado es una unidad, ¿verdad? Eso quiere decir que nuestro cubo, aquí, mide de frente 2 unidades por 2 unidades. 2 por 2 unidades. Y otra vez de perfil mide 2 por 2 unidades. Entonces un cubo de 2 por 2 por 2 unidades Blender. No son medias, son ahora unidades Blender. Entonces, estas unidades nos sirven para un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a aprender a bloquear algo para el movimiento. Digamos que me voy a ir para acá. Voy a seleccionar, vamos a ver modificadores rápidamente a ver si lo pueden guardar. No es tan difícil, lo que sigue creo que sí. Entonces, recordemos que la tecla trasladar es la tecla G, ¿verdad? Entonces presiono la tecla G. No he movido mi mouse ni nada. Listo. Entonces, el siguiente modificador que vamos a poner es darle la dirección. Es decir, recuerden, la línea verde es el eje Y, la línea roja es el eje X y la línea que no está pero que es vertical, que es de arriba hacia abajo, azul, es nuestro eje Z. Entonces, ahí podemos añadirle un modificador. Sigamos, ya apreté la tecla, vamos a darle otra vez. Aprieto la tecla G para trasladar el objeto, para mover el objeto, ¿listo? Entonces voy a añadirle, digamos, vamos a moverlo en el eje Y. Ahora está bloqueado, vemos que se iluminó la línea verdecita. Eso quiere decir que lo voy a poder mover en nuestro objeto. Ahora está bloqueado, ¿verdad? Listo. Vamos otra vez. Tecla G para trasladar, Y para bloquearlo a un eje. Y vamos a darle número 1 y por allí abajito en la izquierda, debajo del mouse donde dice Last Activate Select, van a ver que se creó tiene de 2.1. Va a seguir dando números para que lo puedan ver. ¿Ven dónde se está creando? Esto. Entonces voy a borrar todo eso. Listo. Entonces si le doy Y1, vemos que se va a mover exactamente una unidad hacia atrás. ¿Así? Listo. Bien, si borro eso y doy 2, se va a mover 2 unidades hacia atrás desde el punto de origen, ¿no? Desde el punto naranjadito que ven ahí.
se va a mover 2 unidades. Voy a borrar ese 2 y voy a mover 3. Entonces se va a mover 3 unidades hacia allá. Listo. Ahora, si quiero que se mueva hacia el otro lado en el eje Y, le doy un negativo. Pongo el menos y le doy 1. O borro y pongo el menos y le doy 2. Ah, perdón, no puse. Ay. Menos. Uy, ¿qué pasó ahí? Menos 2. Oh, menos 2, ahora sí, perdón. Le das el negativo y le das el número donde lo quieres mandar. Menos 3 y se va hacia el frente. Lo mismo entonces, voy a darle clic derecho para cancelar eso. Le doy G, le doy X y le doy 1 y se va a mover hacia la derecha. Borro, le doy 2 y se va a mover 2 unidades hacia la derecha, 3 y 3 unidades hacia la derecha. Perfecto. Listo. Lo mismo negativo hacia la izquierda. Y en el eje Z, G para agarrarlo, Z para moverlo en el eje Z, 1 para moverlo hacia arriba. Perdón, números positivos para moverlo hacia arriba, números negativos para moverlos hacia abajo. Y unidades de Blender, ya entienden los cuadritos. Bien, perfecto. Ahora, también podemos añadir esos en las rotaciones. Por ejemplo, tratemos de tener en cuenta los grados. ¿Dónde están? Tenía un... Bueno, los grados de rotación. Los grados esos que aparecen en el... Uy, no quiero equivocarme con el nombre. Bueno, que aparecen en la cosita esa semirredonda. Que aparecen los grados. Entonces, si le damos rotación, vamos a ver que si rotamos así, va a rotar en nuestra cámara. Pero también la podemos bloquear, digamos, vamos a rotar en el eje X para que lo veamos mejor. R para rotar, X para bloquear, bloquear en el eje X, y vamos a ver que solo está rotando en ese eje. Perfecto, ¿verdad? Ahora, R, X, y vamos a darle 90 grados. Quiere decir que, perdón, vamos a darle R, X y 45, perdón. Entonces así lo vamos a tener como, ¿eso se llama rombo? Sí, como un rombo, si lo viéramos desde la vista lateral, o para Dios, lateral. ¿Sí ven? Porque rotamos 45 grados en ese eje. Entonces así podemos tener bastante más control sobre nuestras rotaciones, los cambios de tamaño y los movimientos, teniendo en cuenta las unidades de Blender, la rotación también. Las unidades también sirven para escalar. Recuerden que la escalada es la tecla S. Entonces si le doy 1 no va a pasar absolutamente nada, se queda en el mismo tamaño, porque pues ese es el tamaño es 1. Son 2 unidades por 2 unidades. Pero entonces esto es como la multiplicación, ¿cierto? Si mi cubo que mide 2 por 2 por 2 de masa 8, de volumen 8, si le doy 8 multiplicado por 1 es igual a 8, es decir, no va a cambiar el tamaño. Entonces, para empezar a cambiarlo es después de 1, ¿listo? Y antes de 1, pero no 1. O sea, si le doy escalar 2, eso me va a poner el tamaño 2 veces de nuestro cubo, es decir, va a pasar de ser 2 unidades de Blender por 2 por 2 por 2, va a ser 4 por 4 por 4, ¿listo? Para escalarlo hacia abajo lo mismo, si quiero que sea la mitad, entonces escalo, y recuerden que la mitad de 1 es 0.5, entonces pongo 0.5 o 0.5, y entonces va a medir, uy, ¿qué pasó ahí? Escalar 0.5, sí, entonces va a medir 1 por 1 por 1, solo que está en el centro, entonces no se ve ahí. ¿Se ven? Nuestro cubo está más chiquito. Entonces, esos son con las unidades. Ahora, mucha gente no se acomoda del todo digamos, a las unidades en Blender, a no tener algo físico real para entenderlo, como tipo un kilo, sino tener una unidad de masa Blender, o tener 1 metro y tener una unidad de masa Blender. Entonces, eso es fácil de cambiar. Entonces, movemos acá. Vamos a nuestra escena, que es la que controla todo lo demás. Y aquí tenemos algo que dice Units o unidades. Entonces aquí tenemos Unit Presets, que, bueno, no dice nada, básicamente son los presets, Uy, se me escapa la palabra. Bueno, es el por default, no tiene ningún cambio. Entonces en medida tiene none, o sea, nada. Pero para los ángulos sí tiene grados, porque no puede tener solamente numeritos, tiene que tener grados. Entonces, aquí en el desprendible, si le das clic, vas a ver que tienes diferentes unidades de medida. Como por ejemplo, en Latinoamérica usamos centímetros y metros, kilómetros, tenemos tenemos la unidad métrica. Sin embargo, están los pies, las pulgadas y las millas. Entonces, si le das kilómetros, se va a hacer más pequeño el grid. Ópale. Si le das metros, el grid va a ser el mismo, y entonces va a transformar la una unidad a un metro. Básicamente sería como si fuera 1 metro, entonces tendríamos un cubo gigantesco de 2 metros de alto, 2 metros de fondo y 2 metros de ancho. Un cubo más alto que una persona.
y centímetros, pues se hace mucho más grande. Entonces tenemos que una unidad de Blender es 1 centímetro. Cabello. Entonces es más difícil, ¿verdad? Entonces generalmente la gente que quiere trabajar con unidades métricas ¿qué? Con unidades de Blender, pone en metros, en la unidad de medida métrica, ¿ok? No imperial, sino métrica. Entonces ahí tenemos. Y también pueden cambiar el tamaño, digamos, de la escala. No es un poquito más cansón, pero ya es un poquito más complejo y toda la cosa. Pero pueden cambiar, entonces el grid va a cambiar de tamaño, entonces un metro va a equivaler a más y cosas así. Entonces, esto es para sentirse más cómodos. A mí no me gusta. A mí me gusta trabajar ¿dónde está? Me gusta trabajar en unidades Blender. Esto también sirve, de hecho, para el peso, ¿verdad? Déjenme ver. Déjenme acomodárselo, se me había olvidado. Entonces, cuando tenemos los valores, por ejemplo, acá, de nuestro objeto que está en la locación 0, en X0, en Y0, en Z0, en rotación 0, bueno, en 0 grados está, en escala 1, en todos los lados y en dimensiones 2 unidades por lado. Es un poquito confuso tal vez, ¿no? Entonces si añadimos metro, entonces vamos a ver que entonces mide 2 metros de X de Z, 2 metros de tal, ¿sí? Entonces tiene 10 centímetros para empezar, pues, eso no sé. Eso es de la cámara, bueno, no importa. Entonces, metros en el cursor está ubicado, el cursor 3D que, por cierto, no lo había mencionado, es este puntico de línea roja, línea blanca, ¿no veo bien? También está en el 000, ¿ok? Entonces, vamos a ocultar esto. ¿Cuánto vamos? Porque también, no sé, me cansan ustedes por ahí. 40 minutos hablando. Bueno, espero que se haya entendido un poco más esta guía súper básica. Entonces ya con esto estamos preparados para seguir básicamente cualquier cosa. ¿Sí? Básicamente con esto estamos preparados para empezar a trabajar en Blender en casi cualquier campo. Ya tenemos las herramientas más básicas. Cualquier cosa que les explique de aquí para allá va a ser más fácil de entender teniendo esto. Entonces lo que les invito a ustedes nuevos, a ti no, tú que te quedaste viendo solo porque eres buena gente, pero no eres nuevo, muchas gracias de todas formas. Para ustedes nuevos les recomiendo que empiecen a mover cosas, ¿sí? Empiecen a trabajar, a rotar, a mover los objetos, ver el comportamiento de los objetos. Si quieren, presionen todas las teclas. Van a encontrar resultados diferentes. Vayan analizando un poco de cómo se siente con el entorno, ¿sí? De moviéndose con el entorno, y ya más adelante les explicaremos más cosas, un poco más interesantes, un poco más guiadas, pero yo sé que todos queremos empezar. Listo, voy a modelar un BMW y inserte número cualquiera aquí. Pero no, o sea, lo importante es empezar a modelar cosas pequeñas, cosas más cotidianas para entender el flujo de trabajo, para entender cómo se mueve, cómo te puedes mover tú en el programa y qué es lo mejor. ¿Listo? Perfecto. Entonces, chicos, muchas gracias por ver. Si vieron hasta acá, tienen todos mis respetos. A mí me hubiera gustado. Muchas gracias por ver este video. Si se me olvida dejar algo en la descripción, por favor, recuérdenmelo. Y nos vemos en el próximo video con algo también básico. Y tal vez intercalo, y el siguiente video después de eso va a ser un poco más tirando a intermedio o avanzado. Me gustaría que lo dejaran en la barra de comentarios, me dejaran indicaciones, bueno, no indicaciones, sugerencias de qué les gustaría ver en un siguiente tutorial. Así la tengo más fácil. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.